lo que quiero decir entonces al respecto es que el padre me decía, pero él solamente, no lo defendía, lo quería asesinar a su propio hijo, pero lo que decía es, pero si él solamente quiso robar, sí, pero eso es una causa, pero además, el arma tenía borrado el número, o sea, tenía una, dos, tres, pero además iba con otro que tiró la mochila, cuatro. Tenía cinco acusaciones. Los padres no podían creer que su hijo tenían cinco acusaciones, pero no terminaban de entender, muy bien, por qué tenían cinco acusaciones sobre una cosa que a ellos les parecía que era el intento de robo. Por supuesto, después tuve 10 millones de conversaciones más con cada uno de ellos. Eh, y, eh, y respecto al trabajo que me preguntaba Noemí antes cómo hacer, como era jovencito y estaba en la casa, terminé trabajando mucho en la casa. O sea que tenía sesiones en la casa porque no podía salir, etcétera, no fue preso, ahí viene más gente, muy bien, e hice eso. Así que yo hice bastantes cosas. Otra más. ¿Por qué cuento, ¿por qué cuento lo que cuento? ¿Por qué cuento lo que cuento? Por una cosa importante, por una cosa importante para mí. Ahora les cuento uno de cárcel. Pero ¿por qué les cuento lo que cuento? Eh, Parezco policías en acción. Pero ¿por qué cuento lo que cuento? Porque no trabajo todo el tiempo en el consultorio, porque la sordera como comunidad no es una cosa, me preguntaba Teresa antes, no es una cosa cerrada que no se mueve, que está sujeta a parámetros que, viste, que dice, es un gueto y que no se mueve. No, yo creo que no. Y es muy difícil colaborar con ellos, en colaborar con la comunidad por las dificultades que tienen. Ejemplo, ahí va. Último ejemplo y después de este ejemplo, ustedes lo que me gustaría es que vayan pensando en qué les pareció la charla y si les gustó o les pareció una porquería o algo así. Fíjense, fíjense la dificultad de esto, la dificultad de esto. La dificultad para como comunidad sorda, o sea, como una persona de la comunidad, una familia, ¿sí? Un delito, ¿sí? Y como dijiste vos, Teresa, preguntaba, ¿y qué tiene que ver la salud con la educación? Y yo como agente de salud. Me llega al consultorio un jovencito que estaba así, petrificado. Y la madre me hablaba y dice, mira, te quiero contar una cosa, el tema es así, yo estoy separada de su padre mató a su segunda esposa, yo no, la madre no vivía con él, o sea, pero él sí vivía con el papá cuando el papá mató a la segunda esposa, estamos hablando de femicidio. Su papá está preso, no hay nadie de la familia, dos hermanas, tías y cosas por el estilo, no hay nadie de la familia que le pueda explicar a él. Ahora él estaba viviendo con la mamá. No hay nadie de la familia que le pueda explicar a él qué sucedió y cómo la mató, porque él sigue preguntando por su papá. Su papá preso. Ajá. Yo pensaba, lindo laburo,
a mí me gusta mucho hacer lo que hago. Entonces dije, su papá preso y la señora, no, la señora, me preguntan abajo qué edad, el jovencito 30 con muy bajo nivel intelectual y con una lengua de señas bajísima, ahí al borde. Perdón. Hablo con él y no me burlo cuando hago los sonidos. Bueno, voy a hacerla corta. Eso eran los caños de la cárcel. Papá, papá, entonces, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y entonces me nombraba cosas. Puente, puente, un puente. Casa, papá, papá. Y de nuevo, caños, cárcel, papá. Papá, papá, corazón, lo amo, papá. Lo amaba al padre. Papá, corazón. Y así fueron. Me estoy salteando algunos pasos y así fueron. Y así fue. Ok, hasta que fui hablando en lengua de señas con él. Tu papá preso, tu papá preso. Sí, 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 papá, eso. Uh. Y hablamos sobre el papá. ¿Qué le pasó? Papá, ¿tu papá preso por qué? No sé, no sé. Yo le había dicho a la madre si quería que yo sea parte de los que le expliquen. Pues le aviso que la señora, cómo murió la señora, el señor la roció con alcohol y la incendió. Muy bien, me gustó la seña de Daniela, acordátela porque es muy importante para lo que voy a contar en un ratito. Entonces pasan las entrevistas, yo voy juntando historias, le invité a las hermanas, las invité a la otra hermana, la invité a la madre, la invité, ok. Entonces en un momento le pregunté si él quería ir a ver al padre a la cárcel, porque lo amaba. Entonces me dijo que sí. Y nos fuimos un domingo a la mañana, llevado por su madre, a la cárcel de la Loma de no sé dónde. O sea, estaba... Entonces, imagínense, psicólogo, jovencito de 30 años, yo en la cárcel de no sé dónde y pasando todos los controles que hay que pasar para... Y él me decía, ¿y esto qué es? Y esto es una cárcel. ¿Y por qué hay puertas? Porque las cárceles tienen puertas. ¿Y por qué son de hierro? Y porque si no la gente se escapa. Parece una soncera esto, ¿eh? Pero él nunca en su vida tuvo una... Ustedes piensen esto, nunca en su vida él tuvo una conversación sobre una cárcel, ni cómo funcionan, ni por qué te ponen un tatuaje acá que es como un código de seguridad para que no te escape ni vos ni nada. Y tampoco por qué tenés que presentar el DNI y que te lo ven 1000 veces y que te preguntan el número para que lo digas rápido para qué cosa. Y a él no se lo preguntaron porque se dieron cuenta de su discapacidad, entonces a él no, pero a mí me lo preguntaron 10 veces y éramos cosas. Entonces ahí estaba yo, que era el psicólogo, y ahí estaba él y estábamos los dos en calzoncillo. ¿Sí? Porque éramos revisados. Y el tipo me miraba a mí como diciendo, ¿qué estamos haciendo acá? Y le digo, ¿está bien? ¿Están ahí? Y los policías ahí tocando todo, tocando, pasa por 10 millones de controles, puerta, puerta, puerta de hierro, puerta de hierro, puerta de hierro, pasamos. Hasta que se encontró, espera, pues pasamos, el lugar, usted imagínense, es una cárcel, listo, listo, llega su papá. Su papá, bla, 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 le dice el papá,
y empiezan a hacer apodos de los cuales yo no conocía ninguno. El Tata, el Pep, el Coso, el gordo, el flaco, el coso, el de la vuelta, el este. Yo de todo eso no conocía a ninguno porque era parte de la vida de ellos, entonces algunos fui conociendo. Entonces le preguntó él, ¿y cómo? Y tal, no quiero hacer la seña de la señora, por respeto, pero vamos a ponerle de la mujer muerta. Sí, Daniela, mujer muerta. Entonces, le preguntó, ¿la mujer muerta por qué? Entonces el padre le dijo, ahora te cuento. La mujer muerta, Papá. Alcohol, entonces el chico decía, ¿eh? Entonces el chico me miraba a mí, me empezó a mirar a mí y me decía, ¿qué? Yo no quería contar la historia por el padre, porque era una historia que debía ser contada por su propio padre. Y al cuarto fracaso le pregunté a su padre si él quería que yo lo ayude con la seña. Y el padre me dijo que sí, que quería que lo ayude. Ok, entonces me gustaría que miren a Daniela y que me digas qué seña usaste vos para decir seña de femicidio, no, de un hombre que quemó a la mujer, ¿qué seña habías usado, Daniela? ¿Te acordás? Yo lo hice muy literal. No, decilo. Le tiró alcohol a la mujer, le tiró alcohol. Encendedor y fuego. Muy bien, perfecto. Es buena esa seña. Gab, decime, no te vi, ¿cuál? Hizo lo mismo ella. Prendió fuego, el encendedor y perfecto. Se prendió fuego. Perfecto. Buenísima. Tengo dos parecidas. Muy bien. Yo sé una tercera. Yo le dije, tu papá, fuego, a la mujer, Sí. fuego, y el tipo hizo así. En ese momento, el hijo en ese momento hizo así. O sea, imagínense que Daniela, Gabu y yo forma de mostrar no fósforo, que esto no existe en el criterio de construcción. Esto que no existe. Pero la seña que hacen de encendedor es la misma, y ella hizo encendedor, es la misma. Depende de la persona. Fumar, sí, como también, por supuesto, sí, claro, como si un fumador haría lo mismo, claro, por supuesto, el concepto de fuego y de fumar, pero la idea de incendiarse. Lo digo todo usted porque todos ustedes hablan lengua de señas o están aprendiéndola. Fácil la cosa, no es se incendió o fuego, no, es que hubo una acción de un modo determinado. Y lo que dice Daniela tiene razón. Daniela me aclara y me dice, che, yo lo hice de forma literal. Así me dijiste, ¿no? Y está muy bien. Ahora voy a explicar la teoría. ¿Se están durmiendo o voy bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? Muy bien. Daniela me explica, me dice eso, pues yo sé por qué me dice eso. Está bien. Dice, che, guarda que yo, es como, che, te lo expliqué, yo lo hice de forma literal. Tiene razón lo que ella dice, porque yo no le conté toda la historia. Ella cuenta la historia de alguien que se incendia, pero no en qué condiciones.
no en una condición de pelea, no en una condición de maltrato, no en una condición de poder. Ella le parece una persona que se quema, y la seña está perfecta. La seña está perfecta. En el contexto, no. ¿Está bien, Daniela, lo que digo? Perfecto. ¿Sí? Ok, por eso ella me Si dice... yo hubiese tenido una historia previa, la puedo cambiar y adaptar a lo que sé, pero al no Sí, saberlo, sale así. por supuesto, y eso indica lo dificultoso que es hablar, ¿sí? Lo dificultoso que es hablar bien en lengua de señas. Si no tenés el contexto, cagás. Estamos grandes. Si sonaste porque ya podés decir, entonces es así. Hasta el día de hoy, ese jovencito viene diciendo, papá mío, hace el mismo gesto, se tira para atrás y hace así, cada vez que quiere contarme lo malo que fue su papá para con esa señora, digamos, ¿no? Es la postura del cuerpo y el incendio y todo. Le pregunto dónde está esa señora, le pregunté muchas veces y me dijo, no sé, y debe estar enterrada. Me dijo, debe estar enterrada. Hay que ir uniendo piezas como un rompecabezas cuando la persona sorda tiene pocas probabilidades de, porque diría yo, no le cabe el concepto de deficiente intelectual estándar. Es alguien que lo sacaron, su familia no lo sacó, pero es alguien que lo sacaron, vieron como Nat Geo, el mono, que está mal el mono, discúlpenme, el león, mono, va a decir sordo mono, entonces por eso me cuido de eso, pero el león que lo sacaron y no saben cómo volverlo a la comunidad porque cosas. A él es como que lo sacaron y entonces se quedó sin herramienta para... Entonces estábamos en la cárcel, el padre, él y yo. Imagínense la situación hermosa. Me dijo un día, quiero ir de nuevo. Bueno, ya vamos a ver. Quiero ir de nuevo. Ya vamos a ver. Pero quiero ir de nuevo. Bueno, dale, ya vamos a ver. Yo decía, ya vamos a ver, es porque yo no tenía ganas. O sea, no era por otra cosa. Yo digo, uy, de nuevo. Bueno, fuimos a verlo al padre. Ahí viene al padre, que viene de las rejas de más allá. Cuando viene el coso, lleno el lugar de personas, lleno, un domingo a la mañana, lleno, y el hijo le dice al padre, vos, 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 y yo, así, porque yo, no era el plan acusarlo al padre, él no me lo había dicho a mí que pensaba hacer eso, pero le decía, vos, el padre quedó así, yo más o menos, y él hizo así, se quedó cruzando. Imagínense que después de eso quedaban 2 horas más, porque de la cárcel uno no se va cuando uno quiere. Hay recreos donde uno sale, ¿no? Entonces nos quedamos en unas mesas que se arman, hasta que nos llamaron y el chico estaba muy, muy, muy contento de poder haber dicho a su padre, vos. Así que esa fue mi historia. Imagínense la construcción desde aquel chico que me hacía caño, hasta este que hace vos. La construcción en lengua de señas es una cosa compleja. Eso responde a una idea que pregunta Tere de cómo se hace. Así, hay que construir como un rompecabezas o como uno quiera, seña, más las que uno pone, más las que él pone, más las que pone su familia y así sucesivamente para ver qué pasa. Listo, me callé. Tenemos ahí
Rocío que quería hacer una pregunta, vamos a hacer una breve pregunta. Porque empieza a ser tarde, la mayoría tiene que cumplir con sus obligaciones familiares, y a Gustavo ya lo tenemos hace 2 horas, pobre. ¿Qué querés preguntar, Rocío? ¿Cómo se dice abogado? Abogado. Bueno, está bien, después te... Rocío, es una entrevista. Después tenemos otros días que practicamos, ¿sabes? Gracias, Ro. Gracias, Rocío. Gracias. ¿Está bien? ¿Te sirvió? ¿Te sirvió la señal? Sí. Va, perfecto. Me parece bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, la Creo ultimísima, cortita. Sí. ¿Cuál es la tarea que más te gusta dentro de tu profesión? ¿Qué es lo que más te da placer en tu profesión? Creo que lo que conté de la intervención con los abogados, con los médicos, todo tipo de intervención que ayude a que la persona con sordera siga teniendo una vida digna, y que pueda seguir, sí, que siga teniendo una vida digna y no arrastrándose por ahí con un papelito que sea la receta médica y no saber qué quiere decir, y teniendo que preguntarle a todo el mundo qué es esto, qué quiere decir, cuándo me lo pongo, eso, buscar dignidad dentro de la tarea. Eso es lo que más me gusta hacer, digamos. Así que bueno. Bueno, te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos regalaste, que es lo más valioso que tiene una persona. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniela, que estuvo ahí interpretando y ayudándonos todo el tiempo. Y bueno, y gracias a todos los que estuvieron acá presentes, que fueron un montón, ¿eh? Fueron un montón. Yo esta vez logré grabar todo, así que subo después todo y por supuesto te lo voy a mandar a vos, Gustavo. Muchísimas gracias en nombre de todo el grupo. Noemí, ¿querés? Muchísimas gracias. No, la verdad, muy enriquecedora la charla. Muchísimas gracias porque este tipo de experiencias me parece que nos educan todos los días un poquito más a todos. Así que, excelente. Muchísimas gracias y nada, más que agradecer. Gracias para todo. A mí me encantó. Podría estar más tiempo, pero está bárbaro. A lo mejor en el futuro repetimos otra, no sé, depende de ustedes. Avisen qué les pareció. Si quieren después, mandame opiniones sobre esto, estaría bien, porque me ayudan a pensar en camino de cómo sigo pensando otra próxima charla. Así que gracias a todos y nos vemos la próxima. ¿Listo? Gracias. Chao, Chao, gente. Chao. Chao. ¿Nos quedamos, Tere? ¿No es?